Hay momentos en la historia en los que Dios permite que una generación vea delante de sus propios ojos señales que durante siglos parecían imposibles. Y una de las más impresionantes está relacionada con Israel. Jesús dijo en Mateo 24, de la higuera aprended la parábola: cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Después añadió, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. La higuera ocupa un lugar importante dentro del lenguaje profético relacionado con Israel. Por eso cuando observamos el regreso del pueblo judío a su tierra y el nacimiento del Estado moderno de Israel, el 14 de mayo de 1948, estamos frente a un acontecimiento que merece ser examinado cuidadosamente a la luz de las Escrituras. Jesús también declaró, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto no significa que podamos establecer fechas. Nadie conoce el día ni la hora. No sabemos si determinados acontecimientos ocurrirán dentro de pocos años o después de más tiempo. La Biblia no nos autoriza a señalar fechas para el regreso de Cristo. Pero una cosa es no conocer el día exacto y otra muy diferente, ignorar los tiempos. Dios quiere que su pueblo permanezca despierto. Durante casi 2000 años, Israel estuvo disperso entre las naciones. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, parecía humanamente imposible imaginar que aquel pueblo volvería algún día a establecerse como nación soberana en la misma tierra de sus antepasados. Sin embargo, ocurrió. Y precisamente por eso debemos observar Israel no desde la emoción política, sino desde la perspectiva bíblica. La profecía no fue dada para alimentar especulaciones, sino para despertarnos espiritualmente. Si realmente vivimos cerca del cumplimiento de acontecimientos anunciados por las Escrituras, entonces nuestra respuesta no debe ser curiosidad, sino preparación. Debemos tomar a Dios en serio. Jesucristo prometió en Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La esperanza del creyente no está puesta en gobiernos, sistemas humanos, ni avances tecnológicos. Nuestra esperanza está en Cristo. Él prometió regresar por los suyos. Por eso debemos vivir preparados, porque nuestra vida puede cambiar en un instante. La Biblia también enseña que quienes pertenecen a Cristo no viven bajo condenación. Nuestra salvación descansa en la obra que Jesús realizó en la cruz. Cuando una persona verdaderamente viene a Cristo, su pasado deja de definirla. El pecado ha sido perdonado, la culpa ha sido llevada a la cruz. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero esa gracia no debe producir indiferencia, debe producir una vida nueva. Desde el momento de nuestra conversión, somos responsables de cómo vivimos, cómo servimos, cómo usamos nuestro tiempo y qué hacemos con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso estudiar los últimos tiempos no consiste simplemente en conocer acontecimientos futuros. Tiene que transformar nuestro presente. Ahora bien, para comprender por qué Israel ocupa un lugar tan importante en la profecía, necesitamos conocer primero su historia. Una de las preguntas que los cristianos han repetido durante generaciones es, ¿cuándo regresará Cristo? Y también, ¿cómo será el mundo antes de su regreso? Durante siglos, muchas profecías parecían difíciles de imaginar, pero actualmente existen condiciones que generaciones anteriores nunca tuvieron delante de ellas. La tecnología permite niveles de vigilancia, identificación y control económico que hace apenas unas décadas parecían ciencia ficción. Apocalipsis describe un sistema futuro en el que nadie podrá comprar ni vender sin una marca determinada. No significa que cada tecnología actual sea automáticamente el cumplimiento de esa profecía, pero sí demuestra que un sistema de control global como el descrito por la Biblia ya no resulta técnicamente imposible. Esto debería hacernos reflexionar. El problema es que mientras las condiciones mundiales cambian
rápidamente una gran parte de la iglesia ha dejado de estudiar seriamente la profecía bíblica, se habla de prosperidad, de bienestar, de éxito, de sentirse bien, pero cada vez se habla menos del pecado, del arrepentimiento, del juicio, de la segunda venida de Cristo y de la necesidad de estar espiritualmente preparados. El evangelio verdadero no fue diseñado para acariciar nuestro orgullo. La palabra de Dios penetra profundamente, nos confronta, nos muestra lo que somos, nos dice que hemos pecado y que necesitamos arrepentirnos. Pero también nos anuncia la mejor noticia que el ser humano puede recibir: Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para ofrecernos perdón y vida eterna. El problema comienza cuando queremos las promesas de Dios sin aceptar su verdad. Queremos consuelo sin arrepentimiento. Queremos salvación sin obediencia. Queremos a Cristo como Salvador, pero muchas veces rechazamos su autoridad como Señor. Y precisamente por eso debemos despertar. Jesús reprendió a los líderes religiosos de su generación porque podían interpretar el aspecto del cielo, pero no sabían reconocer las señales espirituales del tiempo que estaban viviendo. En Mateo 16 les dijo: sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquellos hombres conocían las escrituras, tenían la ley, conocían a los profetas, pero cuando el Mesías apareció delante de ellos, muchos no lo reconocieron. Eso también puede sucedernos a nosotros. Podemos tener Biblias, podemos escuchar predicaciones, podemos asistir cada semana a una iglesia y aún así permanecer dormidos espiritualmente. Por eso necesitamos distinguir algo fundamental. Nadie conoce el día ni la hora del regreso de Cristo. Cualquier persona que asegure haber descubierto una fecha exacta contradice claramente las palabras de Jesús. No importa si afirma haber tenido un sueño, no importa si asegura haber recibido una revelación especial, Cristo fue claro: nadie conoce el día ni la hora. Pero la Biblia sí nos llama a comprender los tiempos. Pablo escribió a los tesalonicenses acerca de los tiempos y de las ocasiones: no tenéis necesidad de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque habían recibido enseñanza acerca de los acontecimientos futuros, conocían el orden general revelado por Dios, sabían que el día del Señor sorprendería al mundo como ladrón en la noche. Cuando muchos estén confiados diciendo paz y seguridad, llegará repentinamente aquello que no esperaban. El creyente, por tanto, no está llamado a vivir obsesionado con fechas. Está llamado a vivir vigilante. Existe una enorme diferencia entre especular y discernir. La especulación intenta descubrir aquello que Dios decidió no revelar. El discernimiento observa aquello que Dios sí reveló y vive en consecuencia. Y cuando miramos Israel, encontramos una pieza fundamental dentro de ese escenario profético. Durante siglos parecía imposible. Hoy Israel está nuevamente en su tierra. Y eso nos obliga a abrir la Biblia y preguntarnos seriamente: ¿qué significa todo esto? ¿Qué dijo Dios acerca de Israel? ¿Qué relación tiene su restauración con los últimos tiempos? Y sobre todo, si estamos contemplando acontecimientos que generaciones anteriores solamente pudieron leer por fe, ¿cómo deberíamos estar viviendo nosotros? La respuesta no es miedo, es preparación. Y santidad es fidelidad, es mantener nuestros ojos puestos en Jesucristo. Porque la profecía bíblica nunca fue entregada para satisfacer nuestra curiosidad sobre mañana. Fue dada para transformar nuestra manera de vivir hoy. Cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo, sus discípulos todavía tenían una gran pregunta. Hechos 1:6 dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos conocían las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y los profetas. Sabían que Dios había anunciado un reino relacionado con Israel, pero no comprendían todavía cuándo sería establecido. Jesús respondió:
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A primera vista, alguien podría pensar que esto contradice lo que Pablo enseñó posteriormente a los tesalonicenses acerca de conocer los tiempos. Pero debemos observar el momento histórico. Cuando Jesús pronunció aquellas palabras, el Espíritu Santo todavía no había descendido sobre la iglesia. Después de Pentecostés, los apóstoles comenzaron a recibir una comprensión mucho más amplia del plan profético de Dios. El Espíritu Santo vino para guiarlos a toda verdad. Por eso no debemos tomar un solo versículo aislado y construir una doctrina completa alrededor de él. La Biblia debe interpretarse dentro de su contexto. Cuando entendemos el Antiguo y el Nuevo Testamento como una sola revelación progresiva, comenzamos a ver con mayor claridad el panorama profético. Y uno de los pasajes más impresionantes aparece en Ezequiel 38 y 39. Allí se describe una futura coalición de naciones que se levantará contra Israel. Lo sorprendente es que esta profecía fue escrita hace aproximadamente 2700 años. Durante siglos parecía imposible que pudiera cumplirse. ¿Por qué? Porque Israel ni siquiera existía como nación soberana. Para que Ezequiel 38 pudiera tener sentido, literalmente primero Israel tenía que regresar a su tierra. Y eso ocurrió después de casi 2000 años de dispersión. El pueblo judío volvió a establecerse nacionalmente. Entonces comienza a surgir una pregunta inevitable. Estamos viendo prepararse el escenario anunciado por los profetas. Entre las naciones mencionadas por Ezequiel aparece Persia. Ese territorio corresponde históricamente al actual Irán. La antigua Persia cambió oficialmente su nombre internacional a Irán en el siglo XX, pero la región es la misma mencionada por los profetas. Ezequiel presenta a Persia participando dentro de una alianza que finalmente se moverá contra Israel. Esto resulta profundamente significativo porque durante siglos hubiera sido imposible imaginar ese escenario. La profecía menciona también otros pueblos y territorios antiguos cuyos descendientes y regiones continúan formando parte del escenario del Medio Oriente y sus alrededores. Lo importante no es obsesionarnos con cada titular político. Lo importante es comprender que la Biblia anunció con siglos de anticipación un contexto en el que Israel volvería a estar en su tierra y quedaría nuevamente en el centro de conflictos internacionales. Y eso es exactamente lo que hace tan extraordinaria la restauración de Israel. Isaías 66 presenta una pregunta sorprendente. ¿Nacerá una nación de una vez? Eso parecía imposible. Una nación desaparecida durante siglos, dispersa entre diferentes continentes, hablando distintos idiomas y viviendo bajo gobiernos diferentes, vuelve a establecerse en la tierra de sus antepasados. Israel fue proclamado Estado independiente el 14 de mayo de 1948. Pero el milagro no consiste solamente en que regresaran. Consiste en que regresaron conservando una identidad nacional, cultural y religiosa que había sobrevivido a siglos de dispersión. Pocas horas después de declarar su independencia, Israel tuvo que enfrentar una guerra por su supervivencia. Humanamente sus posibilidades parecían mínimas. Venían de la tragedia del Holocausto. No tenían todavía décadas de experiencia como Estado moderno. Estaban rodeados por enemigos superiores en número. Sin embargo, sobrevivieron y aquella no sería la única vez. En 1956 Israel volvió a enfrentar un grave conflicto regional. Después llegó 1967. La guerra de los 6 días cambió completamente el mapa del Medio Oriente. Israel enfrentó nuevamente a varios ejércitos árabes y en pocos días consiguió una victoria militar que sorprendió al mundo. Pero hubo algo particularmente significativo para la historia bíblica. Jerusalén volvió a quedar bajo control israelí. Para comprender la importancia de esto,
tenemos que recordar que Jerusalén no es simplemente otra ciudad. Es el centro histórico y espiritual de la nación de Israel. Es la ciudad ligada a David, a los profetas, al templo y a una enorme cantidad de acontecimientos bíblicos. Por eso cuando Jerusalén volvió a ocupar un lugar central dentro del Estado de Israel, muchos estudiosos de la profecía comenzaron nuevamente a prestar atención a las palabras de Jesús y de los profetas. Después llegó 1973. En Yom Kippur, uno de los días más sagrados del calendario judío, Israel volvió a ser atacado. Una vez más sobrevivió. Una nación extremadamente joven, atravesando repetidamente guerras que amenazaban directamente su existencia. ¿Cómo pudo sobrevivir? Para algunos, la respuesta está solamente en la estrategia militar. Para otros, en factores políticos y geográficos. Pero para quien observa la historia desde la perspectiva bíblica, existe una pregunta mucho más profunda. ¿Ha terminado Dios con Israel? La Biblia responde claramente que no. Eso no significa aprobar automáticamente cada decisión de un gobierno israelí. Tampoco significa afirmar que toda persona judía vive en obediencia a Dios. Israel, como cualquier nación, está formada por seres humanos pecadores. La cuestión bíblica es diferente. La pregunta es si Dios abandonó definitivamente las promesas que hizo a Israel. Y cuando llegamos a Jeremías 30 y encontramos una respuesta extraordinariamente fuerte, Dios utiliza el sol, la luna, las estrellas y el orden de la creación como testigos de su pacto. En esencia, declara que mientras permanezcan esas leyes delante de él, Israel continuará siendo nación delante de su presencia. Eso cambia por completo nuestra perspectiva. La supervivencia de Israel no debe conducirnos a idolatrar una nación. Debe conducirnos a contemplar la fidelidad de Dios. Porque si Dios permanece fiel a lo que prometió hace miles de años, entonces también podemos confiar en aquello que ha prometido a su iglesia. Dios no olvida su palabra, no abandona sus propósitos, no rompe sus promesas, y esa misma fidelidad es la que sostiene nuestra esperanza en Jesucristo. La historia de Israel no puede entenderse solamente como una sucesión de guerras. Existe también una batalla ideológica, religiosa y espiritual que ha acompañado a esta nación durante generaciones. Después de comprobar que las guerras convencionales no lograban destruir a Israel, comenzaron a surgir nuevas estrategias, organizaciones armadas, movimientos políticos, ataques terroristas, propaganda internacional y una narrativa diseñada para presentar el conflicto de una forma completamente distinta. Durante el siglo XX aparecieron grupos que hicieron del exterminio de Israel una parte central de su ideología. Uno de los personajes más influyentes fue Yasser Arafat, quien posteriormente encabezó la Organización para la Liberación de Palestina. Con el paso del tiempo, el conflicto dejó de depender únicamente de ejércitos nacionales. Comenzaron a utilizarse guerrillas, ataques desde zonas civiles y estructuras militares ocultas entre la población. Esto cambió profundamente la naturaleza de la guerra, porque cuando un grupo armado opera entre civiles, cualquier respuesta militar puede convertirse inmediatamente en una poderosa herramienta de propaganda. Después de la Revolución Islámica de Irán, en 1979, el escenario cambió todavía más. Irán comenzó a apoyar movimientos armados comprometidos con la lucha contra Israel. Entre ellos surgiría Hezbollah en el Líbano. También aparecerían otras organizaciones que recibirían apoyo financiero, militar o ideológico desde distintos sectores del mundo islámico. Y así observamos nuevamente algo que la Biblia anticipó: Israel rodeado por enemigos que desean su desaparición. No significa que cada guerra moderna
sea automáticamente el cumplimiento final de una profecía. Debemos evitar interpretaciones apresuradas, pero sería igualmente irresponsable ignorar que el escenario bíblico se vuelve cada vez más reconocible. El odio contra Israel tampoco comenzó en nuestra generación. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha sufrido expulsiones, persecuciones, pogromos y finalmente el horror del Holocausto. Millones fueron asesinados solamente por ser judíos. Y después de todo aquello, este pueblo regresó a su antigua tierra y volvió a levantarse como nación. Por eso la pregunta continúa: ¿por qué Israel? ¿Por qué este pueblo ha sido perseguido de manera tan constante? Para comprenderlo bíblicamente, debemos regresar al propósito original de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, estaba formando una nación mediante la cual daría a conocer su nombre, su ley, sus valores y finalmente al Mesías. A través de Israel recibimos las Escrituras, a través de Israel vinieron los profetas y humanamente hablando Jesucristo nació dentro del pueblo judío. La historia de la redención está profundamente conectada con esta nación. Por eso la oposición contra Israel tiene también una dimensión espiritual. Satanás siempre ha buscado atacar aquello que forma parte del propósito de Dios. Esto no convierte automáticamente a cada israelí en una persona justa, ni significa que el Estado moderno de Israel sea perfecto. La Biblia nunca enseña eso. Lo que sí enseña es que Dios hizo promesas que Él mismo decidió preservar. Jeremías 31 es una de las declaraciones más contundentes. Dios dice que mientras existan el sol, la luna y las estrellas, Israel no dejará de ser nación delante de Él. Después añade que si pudieran medirse completamente los cielos y explorarse los fundamentos de la tierra, entonces Él desecharía a toda la descendencia de Israel. El mensaje es evidente. Dios está afirmando su fidelidad. Israel puede fallar, puede rebelarse, puede atravesar disciplina, pero Dios no olvida aquello que prometió. Eso explica por qué la supervivencia de Israel tiene tanta importancia espiritual. No porque Israel sea perfecto, sino porque Dios es fiel. Y aquí aparece una verdad extraordinaria para nosotros. Si Dios no abandonó sus promesas hacia Israel, después de siglos de rebelión, tampoco abandonará a quienes verdaderamente pertenecen a Cristo. La fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección, depende de su carácter. Por supuesto, esto nunca debe convertirse en una excusa para pecar. La gracia no significa que podemos vivir como queramos. Significa que cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo, encontramos misericordia, perdón y restauración. Dios no llama al pecador para destruirlo, lo llama para salvarlo. Por eso cuando estudiamos Israel y los últimos tiempos, el objetivo final no es ganar una discusión política, es comprender quién es Dios. Un Dios que cumple lo que promete, un Dios que disciplina pero también restaura, un Dios que juzga el pecado pero ofrece misericordia al arrepentido, y un Dios cuya palabra permanece aunque el mundo entero cambie. Esto también debería corregir una actitud peligrosa que está creciendo incluso dentro de algunos sectores cristianos, el antisemitismo. Un cristiano puede cuestionar decisiones políticas del gobierno de Israel. Eso es completamente diferente a odiar al pueblo judío. El odio racial o religioso nunca puede justificarse desde el Evangelio. Pablo explica en Romanos 11 que los creyentes gentiles hemos sido injertados. No tenemos razón para llenarnos de orgullo. Al contrario, debemos recordar que nuestra salvación viene de la obra de Dios y no de nuestra superioridad sobre nadie. Por eso la iglesia necesita regresar a la Biblia, no a las emociones, no a la propaganda, no a las ideologías de moda, a la Escritura, porque cuando ignoramos la palabra terminamos interpretando los acontecimientos únicamente desde perspectivas humanas y entonces somos fácilmente manipulados. La profecía bíblica exige discernimiento, pero también exige humildad. No podemos convertir cada noticia en cumplimiento profético. Tampoco podemos cerrar los ojos
frente a las señales que Dios permitió que estuvieran delante de nuestra generación. Israel está nuevamente en su tierra. Jerusalén volvió a ocupar el centro de la atención mundial. Las alianzas internacionales están cambiando. El Medio Oriente continúa siendo uno de los puntos más sensibles del planeta. Y la hostilidad contra Israel no ha desaparecido. Todo esto debe llevarnos a una sola conclusión. Debemos estar despiertos, no aterrorizados, despiertos, no obsesionados, preparados. Porque el verdadero peligro no consiste en ignorar una noticia. El verdadero peligro es ignorar a Dios. Puedes conocer todas las profecías y seguir lejos de Cristo. Puedes entender mapas, fechas y acontecimientos históricos y aún así tener un corazón sin arrepentimiento. Eso no sirve de nada. La pregunta más importante no es solamente ¿qué está pasando con Israel? La pregunta es ¿qué está pasando con tu alma? Porque mientras estudiamos las señales de los tiempos, Dios está llamando a cada persona a examinar su propio corazón. La existencia misma de Israel nos obliga a considerar una verdad fundamental. Dios cumple lo que promete. Jeremías 30:1 declara que mientras permanezcan el sol, la luna y las estrellas, Israel continuará siendo nación delante de Dios. No porque Israel nunca haya fallado. La Biblia registra sus rebeliones, su idolatría, su incredulidad y sus períodos de apostasía. Sin embargo, Dios permaneció fiel a su pacto. Y eso nos enseña algo extraordinario acerca del carácter de Dios. Su fidelidad no cambia con las generaciones. Sus promesas no envejecen. Su palabra no pierde autoridad porque hayan pasado siglos. Los imperios aparecen y desaparecen. Las fronteras cambian. Los gobiernos caen. Las ideologías pasan, pero aquello que Dios determinó permanece. Israel fue dispersado entre las naciones, sufrió persecución, fue expulsado de diferentes territorios, atravesó uno de los capítulos más terribles de la historia durante el Holocausto. Humanamente parecía imposible que pudiera regresar como nación, pero regresó y desde 1948 ha sobrevivido guerras, amenazas y conflictos que parecían suficientes para destruirlo. Esto no significa que debamos interpretar cada victoria militar como un milagro directo, ni justificar todo lo que haga un gobierno. La Biblia nunca nos llama a abandonar el discernimiento. Lo que debemos reconocer es algo más profundo. Israel continúa existiendo y las promesas bíblicas relacionadas con esta nación siguen formando parte del propósito de Dios. Por eso el creyente debe evitar dos extremos. El primero es idolatrar políticamente a Israel. El segundo es despreciarlo o caer en antisemitismo. Ambos errores nacen cuando dejamos de mirar el tema desde las Escrituras. Romanos 11 recuerda a los creyentes gentiles que hemos sido injertados. No tenemos motivo para sentirnos superiores. La salvación que recibimos proviene de la gracia de Dios. Y Jesucristo mismo vino según la carne del pueblo de Israel. Los profetas eran judíos. Los apóstoles eran judíos. Las Escrituras surgieron dentro de la historia que Dios desarrolló con Israel. Por eso el odio contra el pueblo judío jamás puede reconciliarse con una comprensión sana del Evangelio. Pero existe todavía una lección más personal. Si Dios ha mostrado fidelidad a lo largo de siglos, también puede ser fiel contigo. Tal vez miras tu pasado y piensas que ya no existe esperanza. Tal vez has cometido pecados que todavía te avergüenzan. Tal vez destruiste relaciones, tomaste decisiones equivocadas o te alejaste de Dios durante años. Pero la cruz de Cristo nos recuerda que la misericordia de Dios es mayor que nuestro pasado. Jesús pagó por el pecado. Y cuando una persona se arrepiente verdaderamente y pone su fe en Él, comienza una vida nueva. La gracia no borra la responsabilidad. La gracia transforma. No significa continuar viviendo igual. Significa que Dios puede levantarte para que ya no seas esclavo de aquello que antes gobernaba tu vida. Por eso estudiar profecía
sin experimentar arrepentimiento sería inútil. Puedes conocer Ezequiel, puedes estudiar Daniel, puedes memorizar Mateo 24, puedes discutir acerca del arrebatamiento, la tribulación o el anticristo. Pero si tu corazón continúa lejos de Dios, todo ese conocimiento no habrá cumplido su propósito. La profecía debe producir santidad, debe despertar nuestra conciencia, debe recordarnos que esta vida no es eterna, que Cristo regresará, que cada generación tiene que rendir cuentas delante de Dios. El problema de muchos cristianos es que se acostumbraron a escuchar estas verdades. Ya no producen urgencia. Se habla del regreso de Cristo y parece una doctrina distante. Se menciona el juicio y algunos cambian de tema. Se habla de arrepentimiento y muchos lo consideran demasiado incómodo. Pero Jesús nunca suavizó la verdad para conservar una audiencia. Él habló del pecado, del juicio, de la necesidad de nacer de nuevo, de la puerta estrecha. Y también habló de una gracia tan grande que puede rescatar al peor pecador. Esa combinación es el verdadero evangelio. Verdad y gracia, advertencia y esperanza, arrepentimiento y perdón. Por eso cuando vemos lo que ocurre alrededor de Israel y observamos un mundo cada vez más inestable, nuestra primera reacción no debería ser preguntarnos únicamente cuánto falta. Deberíamos preguntarnos: ¿estoy preparado? ¿Estoy caminando con Cristo? ¿Estoy obedeciendo su palabra? ¿Mi fe es real o solamente una costumbre religiosa? Porque puedes asistir a una iglesia cada domingo y seguir dormido espiritualmente. Puedes conocer vocabulario cristiano y no conocer verdaderamente a Cristo. Puedes hablar de profecía mientras tu corazón permanece dominado por el pecado. Y ese es el peligro. Dios no nos muestra las señales para que presumamos conocimiento, nos las muestra para que despertemos. Israel nos recuerda que Dios es fiel. La historia nos recuerda que su palabra se cumple. Y el Evangelio nos recuerda que todavía hay tiempo para regresar a Él. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con esa oportunidad? Los acontecimientos recientes alrededor de Israel han vuelto a colocar a esta nación en el centro de la atención mundial. El ataque del 7 de octubre abrió nuevamente una etapa de violencia, secuestros, guerra y profunda tensión en toda la región. Desde entonces, Israel ha tenido que enfrentar amenazas desde distintos frentes. Hamas en Gaza, Hezbollah desde el Líbano, la influencia de Irán y una creciente presión internacional que hace del Medio Oriente uno de los escenarios más delicados del mundo. Pero debemos mantener algo muy claro: la Biblia no nos autoriza a convertir cada conflicto en el cumplimiento definitivo de una profecía. Debemos observar, discernir, comparar con las Escrituras y evitar el sensacionalismo. Lo que sí podemos reconocer es que Israel continúa siendo una nación rodeada de enemigos y sometida constantemente a amenazas contra su existencia, y eso tiene una enorme importancia cuando estudiamos los profetas. Durante décadas se han desarrollado formas de guerra que generaciones anteriores no podían imaginar. Misiles de largo alcance, drones, sistemas satelitales, inteligencia artificial, vigilancia electrónica, operaciones cibernéticas, tecnología capaz de localizar personas o inutilizar sistemas completos desde grandes distancias. La guerra ya no depende solamente de soldados y tanques. Hoy una nación puede atacar comunicaciones, infraestructura, economía y redes militares sin cruzar físicamente una frontera. Y precisamente por eso debemos comprender que vivimos en una época diferente. Muchas cosas que parecían imposibles hace 100 años ahora forman parte de nuestra realidad cotidiana. La tecnología avanza, el poder de vigilancia aumenta, la capacidad de controlar información crece y los sistemas económicos se vuelven cada vez más dependientes de plataformas digitales. Nada de esto significa automáticamente que estemos viendo ya la marca de la bestia, pero demuestra que el tipo de control global descrito por Apocalipsis ya no pertenece al terreno
de lo imaginable. Las condiciones existen y pueden desarrollarse todavía más rápidamente. Por eso la pregunta para el cristiano no es ¿cómo puedo descubrir cada detalle del futuro? La pregunta correcta es ¿cómo debo vivir mientras el mundo avanza hacia aquello que Dios ya anunció? Con discernimiento, con sobriedad, con fidelidad y sin miedo. La Biblia nunca presenta la profecía para paralizar al creyente. La presenta para prepararlo. Israel constituye una de las evidencias históricas más extraordinarias de que Dios puede preservar aquello que ha determinado preservar. Imperios mucho más poderosos desaparecieron. Asiria desapareció como imperio. Babilonia cayó. Roma perdió su dominio. Otros reinos surgieron y luego fueron absorbidos por la historia. Pero Israel continúa, no porque sus líderes hayan sido perfectos, no porque sus decisiones siempre hayan sido correctas, sino porque la historia bíblica de Israel está vinculada a promesas que todavía forman parte del plan de Dios. Jeremías 30 y uno utiliza una imagen impresionante. Mientras permanezcan las leyes que gobiernan el sol, la luna y las estrellas, Israel permanecerá delante de Dios. Es una declaración de fidelidad divina y esta verdad también debería fortalecer a la iglesia, porque nosotros servimos al mismo Dios, el Dios que cumple lo que promete, el Dios que no cambia, el Dios que puede disciplinar a su pueblo sin abandonar sus propósitos. Por eso no debemos interpretar la fidelidad de Dios como tolerancia al pecado. Israel fue disciplinado muchas veces precisamente porque Dios es santo. La iglesia también debe escuchar esa advertencia. Podemos tener una Biblia y alejarnos de Dios. Podemos conocer doctrina y vivir en desobediencia. Podemos cantar cada domingo mientras nuestro corazón se enfría lentamente. Israel experimentó periodos de apostasía, aún teniendo delante de sí la revelación de Dios. Y la Biblia advierte que algo semejante ocurrirá también dentro del cristianismo. Habrá personas que conservarán una apariencia religiosa, pero perderán el poder de una verdadera vida espiritual. Conocerán lenguaje cristiano, hablarán de Dios, pero ya no querrán escuchar acerca del arrepentimiento. Rechazarán cualquier mensaje que confronte su manera de vivir. Buscarán solamente aquello que resulte agradable. Ese es uno de los peligros más grandes de los últimos tiempos. No solamente las guerras, no solamente la tecnología, no solamente las crisis políticas, la apostasía, una iglesia que deja de amar la verdad, una generación que quiere las bendiciones de Dios pero rechaza su autoridad. Jesús preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta debe penetrar profundamente en nosotros, porque es fácil mirar hacia Israel. Es fácil analizar Irán, es fácil hablar de Rusia, guerras, alianzas y profecías, pero Cristo está mirando nuestro corazón. ¿Encontrará fe en nosotros? ¿Encontrará una iglesia despierta? ¿Encontrará hombres y mujeres que todavía obedecen su palabra cuando obedecer tiene un precio? ¿Encontrará creyentes capaces de mantenerse firmes aunque el mundo cambie? La profecía no fue escrita para convertirnos en espectadores. Fue escrita para convertirnos en discípulos preparados. Y por eso el mensaje de Israel finalmente termina regresando a nosotros. Dios ha mostrado fidelidad a Israel. Somos nosotros fieles a Dios. Él ha preservado su palabra durante siglos. Estamos viviendo conforme a esa palabra. Él nos ha mostrado que la historia tiene dirección. Estamos desperdiciando nuestra vida como si nada fuera a suceder. No debemos vivir aterrorizados por el futuro. Debemos vivir conscientes de que nuestra vida pertenece a Cristo. Porque si Él realmente puede regresar en cualquier momento, entonces algunas cosas que hoy consideramos importantes dejarían inmediatamente de tener valor. El orgullo, la ambición, el rencor, la competencia, la obsesión por acumular, las discusiones inútiles, todo quedaría atrás. Lo único verdaderamente importante sería nuestra relación con Dios y aquello que hicimos para su reino. Por eso este mensaje no es únicamente sobre Israel, es sobre ti, sobre mí, sobre una generación que necesita despertar antes de acostumbrarse completamente
a las señales que tiene delante. La mayor tragedia no sería vivir en tiempos proféticos. La mayor tragedia sería vivirlos dormidos espiritualmente. Cuando Dios escogió a Abraham, no estaba formando simplemente otra nación. Estaba preparando un pueblo mediante el cual el mundo conocería su nombre, su ley, sus principios y finalmente al Mesías. Por medio de Israel llegaron los profetas, por medio de Israel recibimos las Escrituras y según la carne Jesucristo vino de este pueblo. Por eso la historia de Israel está profundamente unida al plan de redención. Desde esa perspectiva podemos comprender mejor por qué el pueblo judío ha sido objeto de una persecución tan persistente a través de los siglos. Expulsiones, persecuciones, inquisiciones, pogromos, el holocausto y después nuevamente amenazas de exterminio. ¿Por qué tanta hostilidad? La Biblia muestra que existe una batalla espiritual contra los propósitos de Dios. Cuando Satanás identifica aquello que Dios quiere utilizar para cumplir su plan, intenta destruirlo. Eso ocurrió con Israel y también explica por qué el cristianismo verdadero ha sido atacado tantas veces. Porque judíos y creyentes en Cristo están relacionados con la misma historia bíblica de redención. Romanos 11 utiliza la imagen del olivo. Los creyentes gentiles hemos sido injertados, por eso no existe espacio para el orgullo ni para el antisemitismo. Un cristiano que odia al pueblo judío contradice el espíritu de las Escrituras. Podemos analizar decisiones políticas, podemos cuestionar gobiernos, pero odiar a una raza o justificar su destrucción es completamente diferente. La iglesia necesita discernimiento, necesita Biblia, porque cuando dejamos de estudiar seriamente la palabra, terminamos siendo arrastrados por ideologías, emociones y propaganda. Jeremías 30:1 nos da una de las declaraciones más fuertes acerca de Israel. Dios coloca como testigos al sol, la luna y las estrellas. Mientras permanezcan esas leyes delante de él, Israel continuará siendo nación. Y después añade algo todavía más profundo: si pudiera medirse completamente los cielos y explorarse los fundamentos de la tierra, entonces él desecharía a toda la descendencia de Israel. ¿Qué está diciendo Dios? Que su fidelidad no depende de la inconstancia humana. Israel falló muchas veces, pero Dios no dejó de ser fiel. Y aquí aparece una de las lecciones más hermosas para nosotros. Si Dios ha sido fiel durante siglos con una nación que tantas veces se rebeló, también puede ser fiel contigo. Quizá tú conoces perfectamente tus errores, tus pecados, tus decisiones equivocadas, aquello que hiciste y que todavía te persigue en la memoria. Pero la cruz demuestra que Dios no ofrece perdón porque nosotros lo merezcamos. Lo ofrece por gracia. Jesucristo cargó con aquello que nosotros merecíamos. Por eso una persona arrepentida puede comenzar de nuevo. No porque el pecado sea pequeño, sino porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Dios puede perdonar, puede restaurar, puede transformar y puede sostener hasta el final a quien verdaderamente confía en Él. Eso no significa vivir irresponsablemente. La gracia nunca es permiso para seguir pecando. La verdadera gracia nos lleva al arrepentimiento, nos hace cambiar de dirección, nos enseña a obedecer. Por eso este tema no debe terminar en una discusión sobre política internacional. Debe terminar en nuestro corazón, porque puedes defender a Israel y estar lejos de Dios. Puedes estudiar profecía y continuar esclavizado al pecado. Puedes saber lo que significa la higuera y no haber entregado realmente tu vida a Jesucristo. Entonces todo ese conocimiento sería inútil. Cristo no vino solamente para informarnos acerca del futuro, vino para salvarnos. Y esa salvación exige una respuesta. Jesús dijo que hay un camino ancho que conduce a la perdición y un camino estrecho que conduce a la vida. La mayoría siempre prefiere lo fácil, lo cómodo, lo popular. Pero seguir a Cristo significa rendir nuestra voluntad. Significa dejar atrás aquello que sabemos que ofende a Dios. Significa tomar en serio sus palabras. No basta decir, yo creo en Dios. La fe verdadera
produce obediencia, produce transformación, produce una nueva dirección. Santiago recuerda que incluso los demonios creen que Dios existe. El problema nunca ha sido solamente aceptar intelectualmente que hay un Dios. La pregunta es, ¿quién gobierna tu vida? ¿Cristo o tú mismo? Ese es el precio que muchos no quieren pagar. Quieren perdón, pero no quieren rendirse. Quieren cielo, pero no quieren santidad. Quieren las promesas, pero no los mandamientos. Y Jesús nunca presentó ese tipo de evangelio. Él llamó a seguirlo, a negarnos a nosotros mismos, a caminar detrás de Él. Por eso, mientras observamos Israel, las guerras, las señales y el cumplimiento progresivo de la historia bíblica, debemos hacernos una pregunta mucho más urgente. ¿Estoy preparado para encontrarme con Dios? Porque los cielos y la tierra pasarán, las naciones cambiarán, los sistemas desaparecerán, pero la palabra de Dios permanecerá. Y así como Israel nos recuerda que Dios cumple sus promesas, también nos recuerda que cumplirá sus advertencias. Todavía hay tiempo para arrepentirse, todavía hay tiempo para regresar, todavía hay tiempo para hacer las paces con Dios. Pero no debemos confundir la paciencia de Dios con indiferencia. Su misericordia nos está dando una oportunidad. La pregunta es si vamos a aprovecharla. La fidelidad de Dios hacia Israel no debe llevarnos solamente a mirar la historia, debe llevarnos a examinar nuestra propia vida, porque el mismo Dios que preservó a Israel es el Dios que ha prometido sostener a quienes verdaderamente pertenecen a Cristo. Jesús dijo, no te dejaré ni te desampararé. Eso significa que todavía hay esperanza para quien se arrepiente. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, adulterio, mentira, aborto, violencia, engaño, amargura o años enteros viviendo lejos de Dios. La cruz demuestra que Cristo pagó el precio del pecado, no para que continuemos viviendo de la misma manera, sino para darnos una vida nueva. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese amor no es sentimentalismo, es un amor que confronta, perdona, restaura, ipson transforma. Cuando comprendemos esto, dejamos de mirar la profecía como simple información acerca del futuro. Comenzamos a verla como una advertencia personal. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Israel cayó muchas veces en apostasía, aún teniendo delante de sí la revelación de Dios. Y la Escritura advierte que la iglesia también enfrentará tiempos de profunda apostasía. Ese es uno de los peligros más serios de nuestra generación. No solamente que el mundo rechace a Dios, sino que personas dentro de las iglesias conserven una apariencia cristiana mientras su corazón se aleja de Él. Es posible cantar y no obedecer, escuchar sermones y continuar viviendo en pecado, hablar de Jesús y no seguirlo verdaderamente, conocer doctrina y no haber rendido el corazón. Jesús dijo que estrecha es la puerta que conduce a la vida y ancho el camino que lleva a la perdición. Estas palabras son incómodas, pero son necesarias, porque muchos quieren creer en Cristo sin pagar el precio de seguirlo. Quieren salvación sin arrepentimiento, sin obediencia, cielo sin renunciar al pecado. Pero la fe bíblica no funciona así. Creer en Dios intelectualmente no es suficiente. Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. La verdadera pregunta es, ¿has entregado tu vida a Jesucristo? ¿Estás caminando detrás de Él? ¿Hay evidencia de arrepentimiento? ¿Hay un deseo real de obedecer su palabra? Esta generación necesita despertar. Mientras discutimos guerras, gobiernos, tecnología y acontecimientos proféticos, millones de personas continúan caminando hacia la eternidad sin haber hecho las paces con Dios. Esa debería ser nuestra verdadera urgencia. La iglesia no fue llamada simplemente a observar señales. Fue llamada a predicar el evangelio, a orar, a hacer discípulos, a permanecer fiel. Debemos orar por Israel, debemos orar también por las naciones del mundo, por nuestros países, por nuestros gobernantes, por quienes están atrapados en violencia y odio, pero sobre todo debemos continuar anunciando que existe reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, porque solamente el evangelio
puede transformar verdaderamente el corazón humano. El odio destruye, el resentimiento consume, el pecado esclaviza, pero Cristo ofrece una paz que el mundo no puede producir. Tal vez llevas años peleando contigo mismo. Tal vez nadie conoce lo que sucede dentro de tu corazón. Puedes sonreír delante de los demás y vivir lleno de culpa. Puedes tener dinero y no tener paz. Puedes tener religión y seguir vacío. Cristo te está llamando, no mañana. Ahora, haz las paces con Dios. Reconoce tu pecado. Deja de justificar aquello que sabes que está mal. Cree que Jesucristo murió en tu lugar y resucitó. Entregar tu vida. Puedes decir desde lo profundo de tu corazón: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Creo que moriste por mí y que resucitaste. Perdóname, cambia mi vida. Quiero seguirte y obedecerte. Sé mi Señor y mi Salvador. No son las palabras las que salvan, es Cristo. Pero una oración sincera puede expresar la decisión de un corazón que finalmente se rinde ante Él. Y cuando alguien viene verdaderamente a Cristo, no queda abandonado. Dios comienza una obra nueva. Da paz, da dirección, da esperanza. Y nos recuerda que nuestra historia no termina en este mundo. Por eso las señales de los últimos tiempos no deben producir desesperación. Deben producir urgencia espiritual. Israel continúa delante de nuestros ojos como recordatorio de que Dios no olvida lo que promete. Y si sus promesas se cumplen, también debemos tomar seriamente sus advertencias. La pregunta ya no es solamente cuánto falta. La pregunta es si Cristo encontrará nuestro corazón preparado cuando llegue ese momento. Israel nos deja una última lección que no debemos olvidar. Dios es fiel. Los pueblos cambian, los gobiernos cambian, las generaciones desaparecen, pero la palabra de Dios permanece. Durante siglos parecía imposible que Israel volviera a existir como nación. Sin embargo, regresó a su tierra y continúa ocupando un lugar central en el escenario mundial. No necesitamos inventar fechas para reconocer la importancia de lo que estamos viendo. Jesús fue claro: nadie conoce el día ni la hora, pero también nos enseñó a discernir los tiempos. Por eso nuestra responsabilidad no es especular, y sí estar preparados. El mayor peligro de los últimos tiempos no será solamente una guerra, una crisis económica o el surgimiento de un sistema mundial de control. Existe un peligro todavía mayor: tener delante de nosotros la verdad y continuar espiritualmente dormidos. Eso ocurrió con Israel muchas veces. Tenían los profetas, tenían la ley, tenían las promesas, y aún así hubo generaciones que se alejaron de Dios. La iglesia puede cometer exactamente el mismo error. Podemos tener Biblias en nuestras casas y no obedecerlas. Podemos escuchar cientos de predicaciones y continuar viviendo igual. Podemos hablar del regreso de Cristo mientras nuestro corazón permanece atado al mundo. Por eso esta enseñanza no termina preguntando solamente ¿qué sucederá con Israel? Termina preguntando ¿qué sucederá contigo cuando estés delante de Dios? Jesucristo dijo que hay dos caminos. Uno es ancho y muchos caminan por él. El otro es estrecho y conduce a la vida. Seguir a Cristo nunca fue simplemente adoptar una religión. Es rendirle nuestra vida, es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, creer en su sacrificio y comenzar a caminar en obediencia. No somos salvos porque seamos buenos. Somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Pero una fe verdadera nunca deja intacta nuestra vida. Produce frutos, cambia nuestra dirección, transforma nuestras prioridades. Por eso, si hoy Dios está hablando a tu corazón, no endurezcas tu conciencia. No sigas justificando aquello que sabes que debes abandonar. No esperes una señal más espectacular. La cruz ya es suficiente. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y todavía ofrece perdón a todo aquel que viene a Él con arrepentimiento y fe. Puedes acercarte ahora mismo. Señor Jesús, reconozco que necesito tu perdón. Creo que moriste por mis pecados y que resucitaste. Limpia mi vida, cambia mi corazón. Quiero dejar mi camino
y seguirte. Sé mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir preparado para ti. Amén. Si esa decisión es verdadera, comienza a buscar a Dios seriamente. Lee su palabra, ora, obedece, congregate, abandona aquello que te separa de Cristo y utiliza tu vida para anunciar el Evangelio mientras todavía tenemos oportunidad. También debemos orar. Orar por Israel, orar por quienes sufren en Medio Oriente, orar por nuestras naciones, orar por gobernantes, orar por una iglesia que necesita despertar y orar por millones de personas que todavía viven sin conocer la salvación que solamente encontramos en Jesucristo. No sabemos cuánto tiempo queda y no necesitamos saberlo. Lo que necesitamos saber es que Dios sigue siendo fiel. La higuera nos recuerda que la historia no está fuera de control. Israel nos recuerda que las promesas de Dios no caducan. Y Jesucristo nos recuerda que nuestra esperanza final no está en este mundo, está en Él. Así que despierta, vive con fe, camina en santidad, perdona, ama, sirve, predica y no permitas que las preocupaciones de este mundo apaguen la expectativa de encontrarte con tu Señor. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Y el Dios que ha sostenido sus propósitos a través de generaciones será fiel hasta el final.